Ya. Buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes hoy lunes 28 de junio, ¿cierto? En este frío lunes de junio. Como taller de historia reciente y en el rol de moderadora que hoy me toca, les damos la más cordial bienvenida a nuestro ciclo de charlas abiertas. En esta su tercera actividad del año, en este ciclo de charlas abiertas a la comunidad, nos proponemos como taller la comunicación, así como también la difusión de aquellas investigaciones de la historia reciente, tanto las generadas al interior del territorio nacional como aquellos trabajos de nuestros colegas en países hermanos de la región latinoamericana, como es el caso de hoy. En esta actividad, a esta actividad, se suman otras que como taller estamos realizando durante el presente año, en modalidad virtual. Aprovechamos de comentar que estamos dictando un diploma sobre historia reciente y local en la Universidad de Concepción durante el segundo semestre, el cual está dirigido para público general y donde se dará cuenta de algunos de los principales temas y problemáticas de los últimos años, entregando así herramientas teóricas, metodológicas y, por supuesto, historiográficas que permiten comprender desde una panorámica general la historia de Chile y del Gran Concepción. Si quieren tener toda la información y detalles respecto de los módulos, los docentes, las docentes y fechas de inscripción, pueden visitar nuestro Instagram, @tallerhistoriareciente, @tallerhistoriareciente. También nos pueden encontrar en nuestro Facebook como Taller de Historia Reciente y por supuesto en la página oficial de la Universidad de Concepción, www.formacionpermanente.udec.cl. Ahora vamos de lleno a nuestra actividad. La actividad de hoy tiene una invitada internacional, directamente desde el otro lado de la cordillera, en Argentina, y nos acompañará con un tema muy interesante. Tenemos el gusto de presentar hoy a Valeria Manzano. Valeria es doctora en Historia Latinoamericana. Actualmente es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas y profesora de la Escuela IDAES de la Universidad de San Martín, donde además dirige el doctorado en Historia. Ella ha sido docente de grado y posgrado en universidades americanas y europeas. Ha publicado dos docenas de artículos en revistas especializadas, además de los libros titulados, abro comillas, La era de la juventud en la Argentina, cultura, política y sexualidad desde Perón hasta Videla, en el Fondo de Cultura Económica en el año 2017. Y otra de sus obras fue publicada este año, 2021, abro comillas, Un siglo joven, cultura y política en el siglo XX argentino.
Actualmente investiga las transformaciones de la cultura de izquierda en América Latina en la década de 1980. Hoy presenta aquí, en esta charla, su ponencia titulada Construir generaciones, cultura y política en la historia reciente. Hola Valeria, ¿cómo estás? Un gusto poder Hola contar hoy día Javiera. contigo. Hola Javiera, muchísimas gracias por la presentación y a todos y todas los colegas del taller por la invitación. La verdad que es un gusto y una de las buenas cosas de la pandemia, poder estar conectados más allá de la distancia física. Así que un agradecimiento total por la invitación y por la posibilidad de estar charlando con ustedes sobre este tema, sobre esta ponencia. Si les parece, voy a compartir pantalla simplemente para que me acompañen ¿Edad? las Sí, imágenes. Sí, sí, tranquila. Valeria, un solo minutito. Voy a Sí, terminar de presentar a alguien más y dale, ahí dale. vamos de lleno a la presentación. Gracias, Perfecto. Valeria, nuevamente por estar con nosotros y con nosotras. Además, comentará como parte de nuestro taller de historia reciente Pedro Altamirano Castillo, quien es profesor de Historia y Geografía, tesista de Magíster en Historia y becario de CIDESAR. Buenas tardes, Pedro, ¿cómo estás? Muchas gracias también por estar aquí acompañándonos. Hola. Valeria, dispondrás de 40 minutos para poder exponer. Posteriormente, Pedro tendrá un tiempo aproximado de 10 a 15 minutos para comentar la presentación y luego, para finalizar, abriremos un espacio para preguntas para quienes nos acompañan a través del chat de esta transmisión en los comentarios de Facebook Live, que ahí yo voy a ir mirando. Además, voy a ir indicando los tiempos de cada intervención, tanto de Valeria como de Pedro. Sin más preámbulo, Valeria, cuando quieras comenzar, el espacio es todo Perfecto. tuyo. Muchísimas gracias. Ahora sí, esperen que vamos a compartir pantalla. Ahí vamos. Bueno, como les decía, y como se sintetiza en el título, espérenme un segundito, en el título de esta presentación, se llama Construir generaciones, cultura y política en la historia reciente. Y me interesa reflexionar a partir de algunos ejemplos tomados centralmente de la historia argentina reciente sobre un concepto que creo que está muy presente en los estudios sobre historia reciente, pero que curiosamente es un concepto poco explicitado. Este concepto es el concepto de generación. Solemos tenerlo en la punta de la lengua, ¿tá? Cuando a la hora de referirnos tanto a un tipo de relación, ¿no? Las relaciones intergeneracionales, por lo general entre personas adultas y jóvenes, tanto como a un conjunto de personas aproximadamente de la misma edad, que atravesaron en algún momento de su vida, por lo general durante la juventud, alguna experiencia o acontecimiento significativo en común. En mi propio trabajo sobre historia de la juventud en la Argentina, Javier, el segundo libro todavía no está publicado, va a salir en algún momento el siglo joven del 2021. Yo había decidido aproximarme siempre al primer uso, esto es, a las relaciones intergeneracionales, porque entendía y entiendo que juventud y generación son, y en esto va de suyo, ¿no? Conceptos y suponen historias diferentes. Y que un abordaje histórico de las generaciones requiere de un encuadre metodológico de una serie de preguntas diferentes a las que nos hacemos quienes hicimos o quienes hacemos historia de las juventudes. Hay ejemplos muy significativos, especialmente en la historiografía chilena, de monografías claves muy, muy buenas. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a los trabajos de Víctor Muñoz Tamayo, que utilizan el encuadre metodológico y teórico focalizado en las generaciones, pero no había sido hasta el momento mi caso. Yo, en general, no había trabajado en torno o con el concepto de generación en este segundo uso al que hacía referencia. Y empezamos desde el principio, ¿no? En las ciencias sociales, en las humanidades, el concepto de generación se ha vinculado fundamentalmente a los postulados de Karl Mannheim, que en su ensayo ya muy clásico de 1928, llamado precisamente El problema de las generaciones, partía de
una suerte de afinidad conceptual entre lo que él planteaba como la noción de clase y la noción de generación, ¿no? Entonces leo un poquitito la cita multicitada de Mannheim. Los grupos de edad, plantea él como las clases sociales, dotan a los individuos de una locación común en el proceso histórico y social, limitándolos, sigue Mannheim, a un rango específico de experiencias potenciales, predisponiéndolos a cierto modo característico de experiencia de pensamiento y un tipo característico de acción históricamente relevante. Un grupo de edad, entonces, para Mannheim, podría pasar de ser en sí, como las clases, a para sí, en la medida en que, por ejemplo, determinadas experiencias fungieran como aglutinantes, ¿no? Él se refería en general a las guerras, a las revoluciones, y existiera, y en esto Mannheim es muy explícito, un trabajo ideológico y político que le otorgara una articulación a ese grupo de edad devenido generación. Creo que las posibilidades heurísticas del concepto de generación son tan amplias como sus límites. Entre estos últimos, ¿no? Los vectores que atraviesan a los miembros de un grupo de edad, clase, generación, sexualidad, religión, por mencionar algunos, van en detrimento de pensar en la chance de significar que este grupo de edad signifique y experimente de un modo semejante acontecimientos que los marcarían a todos y a todas. Entonces, antes que abonar las potencialidades analíticas del estudio de las generaciones, lo que aquí me interesa va a ser centrarme en la idea, en una idea clave, y que es que la construcción de generaciones está íntimamente relacionada al trabajo de representación. Por eso mismo, voy a hablar de Argentina, voy a hablar de un recorrido que va a partir desde 1969, ahora voy a comentar por qué, y va a terminar aproximadamente a mediados de la década de 1990, antes que identificar, por ejemplo, una generación de las revueltas populares de 1969 en la Argentina, la más emblemática fue el Cordobazo, os voy a comentar de qué se trató. O sea, antes que asumir una perspectiva analítica generacional, lo que me interesa compartir con ustedes es una revisión de cómo, cuándo y por qué diferentes grupos e individuos a lo largo del tiempo delinearon construcciones generacionales que tomaban, por ejemplo, al mayo de 1969 en la Argentina y a otros mayos de comienzos de la década del 70 como punto de referencia. En tal sentido, digamos, voy a considerar la idea de representación en un sentido doble. Por un lado, especialmente a la hora de mirar al quinquenio que sigue para la Argentina al mayo del 69, esa idea de representación refiere a la posibilidad de reconstruir qué grupos y con qué significados políticos y culturales se autopercibieron, por ejemplo, como hijos del Cordobazo o hijos de esa serie de revueltas. E intentaron representar de esa manera tanto a un grupo de edad joven como una posición y a una situación política. Y por otro lado, aquí, en esta presentación, representación se va a vincular a las tareas de la memoria social, intentando identificar también de qué manera se desplazaron y transformaron las construcciones generacionales que cristalizaron, por ejemplo, a fines de la década de 1980. Después voy a contar por qué. Y en tal sentido me parece muy importante recuperar algunas ideas de un clásico estudio de Pierre Nora. En su artículo en torno a generaciones, él entiende a las generaciones como parte de una noción amplia de lugares de la memoria. Y uno de sus planteos centrales va a ser que la generación, tal cual la va a entender él, va a ser el lugar de convergencia de la historia y de la memoria. Y también, aquí lo cito, el horizonte espontáneo de la objetivación histórica individual, o sea, también el cruce de lo individual y de lo colectivo. Así las cosas, entonces, voy a partir de la relación que concibo intrínseca entre generación y representación, me voy a referir a la Argentina y a los modos, vuelvo a eso, en los que mayo del 69, pero también de los primeros 70, fue tomado como punto de referencia para una serie de construcciones generacionales. Si bien los ejemplos refieren a la Argentina, mi expectativa es que en esta presentación es que
poder ofrecer algunos indicios de cómo poder trabajar desde la historia cultural y política del pasado reciente con ese concepto que es, voy a insistir, esquivo, es opaco, pero omnipresente para muchas y muchos de nosotros, como para muchas y muchos de nuestros sujetos de estudio. Entonces, empiezo, la presentación va a tener dos partes, cronológicamente hablando. La primera se va a llamar Hijos de Mayo. Ahora vamos a hablar de qué se trata. La segunda, para mi generación. Me refiero a Mayo. Las revueltas que tuvieron lugar en muchas ciudades argentinas a lo largo de mayo de 1969 tuvieron un efecto sorpresa. Incluso para los grupos estudiantiles, intelectuales y de obreros que venían siendo protagonistas muy activos de las transformaciones políticas y culturales a lo largo de toda la década de 1960. Como lo sintetizara un intelectual muy famoso a partir de sus propias memorias de ese mayo del 68, es Carlos Altamirano, planteaba que ese ciclo de protestas, y en especial el cordobazo, por un lado, decía Altamirano, daba forma a expectativas que lo precedían, pero por el otro, planteaba él, permaneció flotante, su significado permaneció flotante, hasta al menos, decía él, 1972 o 1973. Esa doble vertiente marca las coordenadas de la relevancia de esas revueltas de 1960, del mayo del 69 en la Argentina, como plantearía Altamirano, acontecimiento y mito. Y yo lo considero muy relevante porque ha tenido capacidad de instituirse como marco de referencia para construcciones generacionales. Como diría Altamirano, las revueltas del 69 en la Argentina operaron en función de una serie de expectativas, y muchas de esas expectativas se relacionaban con lo que, digamos, algunos meses antes sucediera a escala global y muy particularmente, como ustedes podrán imaginarse, en Francia, en París. Muchas de esas expectativas del 69, del mayo del 69 argentino, se delimitaron más bien por oposición a lo que se entendía había pasado a escala europea y particularmente en París, ¿no? Entonces, no voy a ir detalle por detalle de toda la reconstrucción de cómo se construyeron una serie de representaciones en distintos ámbitos en la Argentina sobre qué había sucedido, qué estaba sucediendo contemporáneamente en París o en Europa en general, pero en París en particular. Dentro del ámbito estudiantil, por ejemplo, mientras el liderazgo en ese momento de la Federación Universitaria Argentina, que era digamos, un nuevo tipo de liderazgo asociado al maoísmo, que saludaba y se solidarizaba con los estudiantes, en particular con los trabajadores franceses en mayo del 68, muchos otros estudiantes cuestionaban la validez de las demandas y de los actores que veían como preponderantes en las revueltas europeas. Así, por ejemplo, quien era uno de los, digamos, portavoces del movimiento estudiantil argentino, muy vinculado ya a las nuevas vertientes del peronismo, va a plantear lo siguiente, voy a leer. Los estudiantes, planteaba Roberto Grabois en diciembre del 68, apoyarán la revolución de los trabajadores. Quienes piensen que los trabajadores deben apoyar la revolución de los estudiantes seguirán sumiendo en París mientras la historia se gesta en Avellaneda, en Tucumán y en cada barrio y provincia de la patria. O sea que las expectativas en torno a lo que iría potencialmente a suceder eran intentar delimitarse o separarse de lo que se representaba, estaba sucediendo en Europa en general y en París en particular. Entonces, al año siguiente, tanto estos de diciembre del 68, cuando a principios de mayo de 1969 comience la serie, digamos, de revueltas populares que inicialmente estuvieron dinamizadas por un movimiento estudiantil muy activo, como bien marcaba la revista Siete Días. Cuando empieza la serie de revueltas populares en Argentina, se visualizaron como una rebelión universitaria o una rebelión de los estudiantes. Cuando se inicia, digamos, el ciclo de revueltas con una intensísima participación estudiantil,
respondía necesariamente a las expectativas de lo que debía suceder. Hasta el propio liderazgo estudiantil en el devenir del mayo del 69 buscaba o buscó continuamente despegarse de ese liderazgo que era percibido en el conjunto de la sociedad, o por lo menos de los medios, ¿no? Entonces, para muchos y para muchas de quienes estaban participando de ese ciclo de revueltas de origen estudiantil, como para otros actores sociales, todo cambió, todo cambia recién hacia el final de ese mes de mayo, y muy en particular con la Pueblada, o con la rebelión, que rápidamente se denominó el Cordobazo. El Cordobazo del 29 de mayo de 1969, aquí la foto, digamos, incorpora la particularidad que va a tener el Cordobazo, que sorprende a propios y ajenos, que es precisamente la combatividad y la presencia significativa de trabajadores de cuello azul. Aquí lo tenemos a Agustín Tosco en una foto clásica encabezando una de la manifestación del 29 de mayo del 69. Entonces, digamos, el ciclo de revuelta se inicia a principios de mayo, se cierra con el Cordobazo, pero el Cordobazo pasa a ser la sinécdoque de mayo del 69. Fue el final, fue el episodio final, pero en la reconstrucción colectiva, digamos, colmaba las expectativas que diferentes actores, incluyendo a los líderes del movimiento estudiantil, buscaban del ciclo de revueltas. Si bien, como planteaba Carlos Altamirano, se los decía hace un ratito, digamos, ¿no? Las revueltas del 69 y el Cordobazo en particular, su significado se habría mantenido, lo cito Altamirano, flotante durante un tiempo, eso no obtura pensar que muy rápidamente diferentes actores políticos y político-culturales intentaran anclar los significados de esas revueltas y del Cordobazo en particular. Y volviendo un cachitito al movimiento estudiantil, digamos, a los meses de este ciclo de revueltas, en realidad en diciembre de 1969, pongo un par de ejemplos nada más, se junta, se convoca a un congreso de la Federación Universitaria Argentina, cuyo, ahí sí, digamos, su presidente, que se llamaba Jacobo Tiefenberg, ya era médico pediatra en ese momento y ya afiliado al maoísmo, va a plantear que el único programa realista, lo cito, para el movimiento estudiantil y para la universidad se entroncaba con el proceso, lo cito, de liberación popular, y el método, cito nuevamente, era el de la insurrección popular, como nos enseñara el Cordobazo, del que somos hijos. ¿Está? Enfatizo el hijos del Cordobazo. Esa interpretación inmediata del Cordobazo como un momento bisagra de la política argentina se va a imbricar en algunas reflexiones con su representación como un acontecimiento que era fundante de una nueva etapa de movilización popular y de un colectivo de hijos del Cordobazo, o sea, una generación que nace al mundo marcada por ese acontecimiento. Por ejemplo, cuando al año siguiente, en 1970, salen a la superficie al menos 5 organizaciones político-militares guerrilleras, digamos, ¿no? que ya venían actuando, pero salen a la superficie, al menos 4 de ellas van a justificar públicamente su razón de ser por esa nueva etapa que el Cordobazo y que las revueltas del 69 en su conjunto habían abierto. Pero fueron especialmente las organizaciones de izquierda, armadas o no, las que con mayor énfasis van a dotar al Cordobazo de un carácter fundante. Está fundante en su doble valencia, como una fundante de una etapa y fundante de una nueva corte de activistas y militantes. Tal fue el caso, por ejemplo, del Partido Revolucionario de los Trabajadores, una organización marxista, digamos, afiliada inicialmente con el trotskismo, que va a considerar muy rápidamente que el Cordobazo, cito, representó un hito histórico para el proletariado argentino, está marcando el inicio de una nueva etapa.
Pero más singularmente, desde el PRT se va a plantear, que el Partido Revolucionario de los Trabajadores, que el cordobazo había parido a una nueva generación de militantes. Les pongo acá un breve ejemplo de un obituario para un militante del PRT y del Ejército Revolucionario del Pueblo, que era el brazo armado, que fue asesinado en 1974, y en el obituario, que sale publicado en Estrella Roja, se lee: pertenecía a esa camada de valientes estudiantes que a partir del cordobazo comprendieron la necesidad de unir sus vidas a la causa del pueblo, que supieron abandonar las comodidades y privilegios que podrían brindarle sus orígenes de clase, sus carreras, y entregarle todo a la revolución. Aquí, digamos, creo, ¿no?, que la productividad del cordobazo, vuelvo a esta idea, era doble. ¿tá? Era doble. Expresa, por un lado, y sienta las condiciones para una nueva etapa en la política argentina, a la vez que delimita los contornos de una generación que haría posible, idealmente, llevar adelante las potencialidades revolucionarias de esa nueva etapa. Pero eso, digamos, esa concepción del momento fundante de las revueltas populares del cordobazo en particular, va a impregnar una parte del arco político movilizado, y no a todo, y no a todo, ni siquiera a toda, al conjunto de esta nueva corte etaria, de jóvenes en particular, que se va a sumar al activismo y a la militancia política en el quinquenio que le sigue a este ciclo de revueltas. Y para quienes no tienen la misma pregnancia, muy fundamentalmente encuentro a quienes se filiaban con opciones dentro del peronismo, opciones que se autoproclamaban revolucionarias dentro del peronismo, como por ejemplo las ligadas a Montoneros, ¿no? Si bien, digamos, en una reconstrucción que yo hago en el escrito, que algunos han podido ver, digamos, se reconocen, muchos de los escritos y la prensa de época, digamos, se reconocía un lugar preponderante al ciclo de revueltas de mayo del 69. Para quienes se filiaban dentro de la tradición peronista, ese momento que se le reconocía su importancia, digamos, se difuminaba en un linaje, en una genealogía muchísimo más larga, que para el peronismo reconoce o reconocía en otras fechas muy importantes, 1945, por ejemplo, o incluso 1955, pero como tal, digamos, este momento fundante de una nueva etapa, de una nueva generación, tal cual la reconocían las vertientes de la izquierda marxista, digamos, se va a difuminar dentro de la tradición peronista. ¿no? Se difuminaba y mucho. Muchísimo más cuando, para quienes jóvenes y no tanto, digamos, se sumen al movimiento peronista a principios de la década del 70, van a reconocer otros mayos. Esto es casi casual, digamos, ¿no? Tenemos un mayo del 69 con el cordobazo y tenemos otros mayos que van a ser muy significativos dentro de esa tradición. Un mayo muy significativo va a ser el 29 de mayo, o sea, al año siguiente, exactamente el primer aniversario del cordobazo, cuando, digamos, la organización Montoneros salga a la luz, que va a saber unas semanas después, con el secuestro y posterior asesinato del expresidente Aramur. El 29 de mayo también se celebraba, como dice acá el titular de la Nación, el Día del Ejército, y se celebraba precisamente el día del secuestro, el primer aniversario del cordobazo, que llamativamente, digamos, sale de la tapa de los diarios, un primer aniversario con muchísima participación popular, incluso con muchísima represión, pero se quita de la tapa de los diarios porque en realidad lo que importaba, o la noticia del día, era el secuestro de Arambo. Entonces tenemos este otro mayo que entra a cuadrar, y muchísimo más el mayo de 1900, otro mayo, el de 1973, en el cual quien en ese momento era el delegado de Perón, triunfa con una amplísima participación de los sectores juveniles del movimiento peronista. Aquí la foto, digamos, ¿no?, del día, del 25 de mayo del 73, en el cual Héctor Cámpora asume la presidencia y poco después le abre la puerta al retorno de Perón. Entonces,
para ir sintetizando, digamos, esta idea, digamos, ¿no? La irrupción pública de Montoneros supone, ¿no?, un nuevo Mayo, que se integra entonces a una saga más amplia, a la cual se le va a sumar también el mayo de 1973, ¿no? Que van a ser, sobre todo desde la memoria, van a actuar estos otros mayos, por eso en el título dice Hijos de otros mayos, ¿no? Van a actuar también, digamos, como marco de referencia para construcciones generacionales que se van a hacer, y ahora me voy a referir a eso en breves minutos, desde los procesos memoriales, no desde, necesariamente de manera contemporánea. Sintetizando entonces, antes que flotante en el tiempo, como lo planteara Altamirano desde sus propias memorias, los significados de las revueltas del 69 y del Cordobazo en particular estuvieron, durante el quinquenio que le siguió, en el centro de disputas políticas y culturales de nuevos y viejos grupos que se autoproclamaban por la revolución. Grupos de izquierda, muy notablemente el PRT, rápidamente lo identifican como una cesura que marca, como les decía, el inicio de una nueva etapa y también un rito de pasaje mediante el cual jóvenes que provenían de orígenes no proletarios terminaban de fundirse con la causa revolucionaria. Pero contemporáneamente, o sea, en ese mismo quinquenio, no era lo que sucedía, no era lo que sucedía para quienes se filiaban con los sectores revolucionarios del peronismo, ¿no? Quienes van a reconocer en estos otros mayos, la potencialidad de constituirse en acontecimiento y en mito, ¿no? Para referencias generacionales posteriores. La imposición de la última dictadura en 1976 puso entre paréntesis la construcción de esos marcos generacionales, como de tantas otras dinámicas políticas, o las confina al trabajo íntimo e individual sin que gravitaran públicamente de manera ostensiva. Tanto cuando yo recupero el hilo ahora es para pensar en otro contexto, muy particularmente en la década de 1980, a la cual voy a pasar a referirme ahora. Y para marcar una clave más contextual, les diría que en los dos primeros tercios de la década de 1980, vamos, emerge o sale a la luz pública una nueva camada de activistas y de militantes que engrosan las ramas juveniles de la mayoría de los partidos. Los y las jóvenes que se incorporan a la vida política en los primeros 80, en buena medida buscan despegarse de sus pares de la generación anterior, representándose de manera diferente, ¿está? Como una juventud madura, responsable, capaz de convivir en el disenso, y baluarte de lo que se suponía era una nueva cultura política democrática, o lo que iba a ser una nueva cultura política democrática. Sin embargo, digamos, y esto no voy a entrar en detalle, ¿no? Pero para muchas y muchos de esos jóvenes que se incorporaban a la vida política a principios de la década del 80, en diferentes constelaciones partidarias, peronistas, pero incluso también, digamos, quienes acompañaron a quien fue el electo presidente en 1983, que fue Raúl Alfonsín, no dejaban de considerar, digamos, que la democracia, tal cual la entendía, podían convivir con algunas ideas filiadas con imaginarios revolucionarios, incluyendo, por ejemplo, el latinoamericanismo, el antiimperialismo, una idea misma de revolución social que seguía o que siguió en esos primeros dos tercios de la década del 80, impregnando parte de esas culturas políticas en transformación. Ahora bien, en el último tercio de la década del 80, una serie de procesos convergieron para poner en cuestión y eventualmente remitir al pasado tanto las diversas ideas de revolución como la militancia política tal cual se entendía. Así entonces las transformaciones políticas globales, la perestroika obviamente a la cabeza, la emergencia de una corriente de desencanto a escala doméstica argentina con el proyecto encabezado por Raúl Alfonsín. Y no es menor para lo que voy a hablar ahora, y la serie de conmemoraciones
sobre las revueltas del 20 aniversario, el 20º aniversario de las revueltas del 68, fueron las coordenadas para que viejos y nuevos militantes y activistas, e intelectuales también, construyeran sentidos generacionales en los cuales los mecanismos de representación e interpretación del pasado setentista fueron centrales. Me voy a referir a esto último, voy a tratar de ser breve, así no los aburro demasiado. Las conmemoraciones del 20º aniversario de las revueltas del 68 y al año siguiente de los 200 años de la Revolución Francesa fueron un telón de fondo sobre el cual diversos actores políticos y culturales elaboraron ideas sobre la pervivencia, lo que se llamaba en su momento la pervivencia de la revolución, y a partir de ello configuran también construcciones generacionales. En el año 1987, por ejemplo, dentro de la madeja, pero abultadísima, de publicaciones político-culturales que van a surgir en la Argentina de la transición de la década del 80, una de esas revistas muy importante, que se llamó Fin de Siglo, produjo un dossier, aquí la muestro, es del 87, un dossier titulado precisamente ¿Qué queda de la revolución? El detonante para el dossier fue la publicación muy reciente de un libro de la cara pública del 68 francés, Dany Cohn-Bendit, del libro llamado La Revolución y nosotros que la quisimos tanto. Es un libro que circuló mucho en su momento, tanto como la serie de televisión en la cual se basó. Lo interesante es que Fin de Siglo, digamos, reproduce fundamentalmente, no reproduce las entrevistas o parte de las entrevistas que hace Cohn-Bendit con distintas figuras del 68 global, incluyendo un solo latinoamericano que era Fernando Gabeiro, el brasilero, antes que, digamos, incorporar, digamos, mayor cantidad de entrevistas de las que Dany Cohn-Bendit hace, reproduce una charla entre Cohn-Bendit y Fernando Savater, en la cual Savater precisamente le cuestiona a Cohn-Bendit un sesgo interpretativo, ¿no? La idea del pasaje de la revolución a la integración o bien a la alienación, y sobre todo, digamos, le endilga a Savater a Cohn-Bendit que su rememoración del 68 sea en clave de algo así como un espíritu de época, ¿no? Donde, digamos, la politicidad del 68 se desvanece en esa suerte de gran espíritu de época, generacionalista, si queremos, ¿no? Digamos, un espíritu de época con rostros jóvenes. Quizá para recuperar las particularidades regionales, Fin de Siglo, este dossier, digamos, incorpora, como les decía, solamente la charla, la conversación entre Savater y Cohn-Bendit, y a la vez, digamos, produce sus propias entrevistas. Una de las entrevistas va a ser con un referente del Frente Farabundo Martí de El Salvador, con una dirigente de las Juventudes Sandinistas y también, digamos, con un dirigente del Frente Patriótico, Manuel Rodríguez, ¿no? Quizás, digamos, incorporando en las discusiones en torno a la pervivencia o no de la revolución, incorporando de manera mucho más central lo que eran experiencias más concretas y contemporáneas en América Latina. Sin embargo, digamos, tanto el Fin de Siglo como un montón de otros dossiers que se van a publicar en ese trienio, van a incorporar las voces de cantidad de militantes, de intelectuales, de productores culturales, jóvenes y no tan jóvenes, digamos, que van a participar de esa conversación sobre la pervivencia o no de la revolución. En sus respuestas, no voy a tabularlas, son muchísimas, una mayoría de aquellos que ya rondaban por los 50 años van a transitar desde el singular al plural, y esta va a ser la clave. En el plural, el eje va a estar puesto en el para mi generación. Acá les reproduzco algunas de las citas, este es otro dossier, ¿no? Por ejemplo, hay las primeras 3 citas que les pongo acá son de dirigentes de diferentes filiaciones peronistas. En Bar el Cadri, uno de ellos, decía, para mi generación la revolución era una moneda corriente, mi generación dio lo mejor de sí, lo mejor que ha podido, mi generación para veces haber aprendido que la revolución es un sinsentido, diría Villanueva, para mi generación la revolución estaba atada al marxismo y al peronismo, pero ya es el pasado.
que me interesaba aquí era abarcar muy fundamentalmente que el plural de quienes estaban participando en esa conversación sobre la pervivencia de la revolución a fines de los 80 construyen una rememoración en clave fuertemente generacional. Ahí sí, digamos, tenemos para mi generación, marcadísimo, está marcadísimo. Acicateados entonces por estos procesos conmemorativos en los cuales se pone en el centro de la escena la reflexión sobre los sentidos y la vigencia del término revolución, esos antiguos militantes e intelectuales enmarcaron sus reflexiones en un nosotros delineado en clave generacional. Las construcciones generacionales del último tercio de los 80 van a poner en juego disputas en torno a las memorias sociales de los momentos más intensos de activación política, en los cuales se entendía, se había fraguado un actor colectivo que ahora retomaba la voz pública para enmarcar aquel pasado. Mi pregunta, digamos, frente a estas invocaciones generacionales, esta invocación a la idea de mi generación, o mi serie de preguntas, ¿no? ¿Cuáles eran las referencias para esas construcciones generacionales en la Argentina? Es lo que estoy mirando. ¿A qué procesos, a qué momentos, a qué dinámicas o acontecimientos evocaban? Mientras algunas de esas configuraciones remitían a un espíritu de época, tal cual se le endelegaba al propio Cohn-Bendit, en otros casos, militantes e intelectuales buscaban dilucidar especificidades y al hacerlo reconstruían o deconstruían sentidos e interpretaciones que se remontaban a comienzos de la década. Perdón, me fui, volví. Ahí Hola, está, hola. sí, sí. Ay, Sí, No volví, sabía volviste. si era perdón, yo. perdón, Sí. me había ido. No, era yo. Perdón. Vuelvo, retomo un poquitito por aquí, espero que me sepan perdonar, no sé qué habrá pasado. Sí, tranquila, estas No, cosas suceden. perdón. Entonces, les decía, digamos, ¿a qué referencias, a qué referentes, a qué acontecimientos invocaban estos intelectuales y estos productores culturales al momento de pensar en ese para mi generación? Y les decía que en algunos casos, algunos intelectuales y militantes reconocían, por ejemplo, voy a citar a uno, Enrique Tratman, que venía vinculado al Partido Comunista, a plantear, digamos, que durante el Cordobazo, lo estoy citando, cuando el estudiantado fue la vanguardia de las luchas populares, era una referencia, digamos, una referencia importante, seguía siéndolo para él, digamos, ¿no? Pero no necesariamente sucedía, ¿tá? O sucedía lo mismo con quienes habían transitado su propia experiencia y socialización política en el universo peronista. Yo les comentaba hace un ratito, digamos, ¿no? Que dentro de la familia peronista, el Cordobazo y las revueltas del 69 no tuvieron la misma pregnancia. A comienzos de la década del 70, siguen sin tenerla a fines de la década del 80. Lo cito básicamente porque es un intelectual muy querido para la Argentina, que falleció la semana pasada, Horacio González, a fines, afiliado al peronismo, a fines de la década del 80, va a plantear, por ejemplo, nosotros no tuvimos nuestro 68, nuestro 1968 en 1968. Lo tuvimos unos 5 años después, refiriéndose entonces al momento muy breve, al momento de mayo, pero de 1973, como instancia, digamos, ¿no? Que habría marcado, plantea Horacio González a su generación. Seguimos pensando que mayo sigue estando en el centro, o los mayos siguen estando en el centro, pero son mayos diferentes, muy diferentes, más allá de que se consideren como parte de una misma generación. Las memorias del 69, y con esto voy a empezar mis conclusiones, las memorias de 1969, con el Cordobazo a la cabeza,
que les vengo hablando hace un tiempo, de Carlos Altamirano, fueron producidas en el marco del 25º aniversario del Cordobazo, o sea, 1994. Ese fue, a mi criterio, un punto de inflexión muy importante en la construcción de memorias públicas respecto no solamente a mayo del 69, sino a toda una trama mayor. Un desplazamiento hacia nuevas formas de la memoria social, ya no necesariamente sobre la dictadura, sino sobre el pasado inmediato a la dictadura militar, en la cual, digamos, comenzaron a, lo digo entre comillas, redescubrirse los pasados políticos de las personas desaparecidas, y también a revisitarse las formas y los modos de hacer política en la Argentina de las décadas del 60 y del 70. Como lo han mostrado otras y otros investigadores, un hito muy, muy importante en ese desplazamiento hacia qué se historiza y qué se memoriza, fue la conmemoración del 20º aniversario del golpe del 76 con la emergencia del colectivo de hijos e hijas. Por primera vez hace inclusión a participación pública el conglomerado de hijos y de hijas. Y los procesos de interrogación e identificación con el pasado político de la, ahí sí, generación anterior. Entonces, ya para concluir, digamos, a mediados de la década del 90, la emergencia de esa corte de activistas y militantes encapsulada en, pero no limitada a hijos, vino también a colaborar, a suturar algunos de los debates explícitos e implícitos de las dinámicas de construcciones generacionales y a poner un nombre a un conglomerado mayor. Y ese nombre fue la generación del 70. Si los mayos sirvieron como marcos de referencia para que al menos una parte de los militantes de izquierda o peronistas produjeran construcciones generacionales en las que se ponían en disputa posiciones e interpretaciones de aquel presente, principios de la década del 70, o de aquel pasado, quienes hablaron a fines de la década del 80, la irrupción de esta nueva corte remitía a una, lo digo fuertemente, generación anterior. Se trataba en primera instancia de los padres y madres desaparecidos, pero también aquellos y aquellas que, habiendo sobrevivido, habían sido también parte de esas dinámicas de intensa activación política que va entre el 69 hasta el 76. En tal sentido, jóvenes y adultos fueron decantando una construcción generacional en la que destacaba esta novedad fundamental, que era la emergencia de una generación del 70. Y tal construcción viene a indicar tres cuestiones que las voy a tomar como mis conclusiones. Por un lado, y de manera obvia, muy obvia, que las construcciones generacionales son parte de los procesos de memoria social y remiten al pasado y a sus usos. En este sentido, retomo fuertemente a Pierre Nora. Pueden haber, y de hecho hubieron, como intenté mostrar hace un ratito, intentos más instantáneos de producir representaciones en clave generacional, como por ejemplo la idea de los hijos del Cordobazo. Contemporáneamente, de todas formas, los usos de esos nombres, de esas identidades, tenían que ver con disputas que hacían a la coyuntura. Fue recién a fines de la década del 80 cuando antiguos activistas y militantes hicieron uso del plural mi generación para cuando antiguos activistas para enmarcar precisamente sus recuerdos y desde ellos sus propias interpretaciones del pasado. En segundo lugar, creo que las construcciones generacionales implican instancias, obviamente, de debate, pero también de cristalización. Muchas veces esas cristalizaciones toman un nombre, y no es menor. Como lo estudió, por ejemplo, Leon Ledovay para Estados Unidos, el nombramiento es consustancial a la representación y a las chances de generar una interpelación productiva. Así, por ejemplo, las invocaciones a los mayos, que funcionaban todavía en la década de 1980, suponían interpelaciones a parcialidades. Su éxito podía ser relativo en relación con esta idea más totalizante de la generación de 1970. Por último, entonces, esta generación del 70 nace
La tercera conclusión, cuando una nueva cohorte de hijos en sentido general emerge en la escena pública y política y actualiza procesos que son a la vez de identificación y de separación con la anterior. Fue en ese contexto en el cual dos cortes se referenciaban en los 70, cuando se opacaron las diferencias que persistían aún en las invocaciones a los diferentes mayos, a los sentidos y las interpretaciones que se proyectaron en la construcción de una generación del 70 fueron homogeneizantes y tendieron a focalizar en los mínimos comunes denominadores de esa generación, que también era una construcción, ¿no? Esos mínimos comunes que podían ser una edad, la juventud de sus protagonistas, o una característica de sus formas de activismo y de activación política. Ya es lo último que digo, entonces, en la construcción coral de la generación del 70, que nació, y lo voy a recalcar, a mediados de la década del 90, resonaban pocos ecos y voces de las construcciones anteriores, las que aquí he propuesto leer como los hijos de Mayo, ¿no? O de los distintos Mayos. Sin embargo, la historización de estas últimas puede colaborar a una mejor comprensión de las combinaciones posibles entre clave generacional y disputas políticas a principios de la década del 70, y más básicamente de los modos en que a lo largo de los 80 se procesaron, también en clave generacional, las transformaciones políticas y culturales que, en resumidas cuentas, se tildaban bajo el paraguas del fin de la revolución. Y ahora sí, corto y muchísimas gracias, creo que me extendí un poquito más, pero bueno, espero sepan disculparme. No, estuviste, de hecho, según mi reloj, perfecto. 40 minutos justo, así que perfecto. Muchas gracias, Valeria, por esta tremenda ponencia. Uno siempre queda con ganas de seguir escuchando, que se siga profundizando, pero lamentablemente el tiempo es limitado. Bueno, pero esto no termina aquí, vamos a continuar y para eso vamos a recibir a Pedro Altamirano, quien va a realizar los comentarios sobre esta ponencia que acabamos de escuchar. Y con eso ya podemos empezar a dialogar para posteriormente abrir el espacio de interacción con quienes nos están viendo y escuchando a través de esta transmisión. Pedro, tienes aproximadamente de 10 a 15 minutos. La palabra es toda tuya. Gracias, Javi. Se escucha, ¿no? Sí, ya. Bueno, yo escribí aquí algunas notas y voy a intentar a esas notas incorporar algunas notas que fui tomando en la charla, es decir, las notas que estuve preparando y las notas que surgieron a partir de la presentación. Primero, obviamente, agradecer la presentación. Bueno, a mí me tocó comentar esta charla y ese ejercicio es siempre complicado. Es un ejercicio complicado ya que supone una suerte de reacción rápida a los puntos que toque la charla. Entonces, para precaverme un poco de eso, lo que hice fue escribir algunas notas generales sobre las zonas de investigación de Valeria Manzano y esas las voy a intentar relacionar con las anotaciones de la charla y con algunos textos también. Se vinculan, por supuesto, con las temáticas. Y también con el título de la charla, que es muy indicativo, cómo se va construyendo generaciones, la idea de representación de esas generaciones. Y también en el marco de la historia reciente, que es una cuestión no menor. Bueno, lo primero es contar y confesar que me gusta mucho el trabajo y sigo el trabajo de Valeria, porque pienso fundamentalmente que es muy estimulante pensar un periodo histórico, en este caso los 60, los 80, incluso más allá de la ruptura de dictadura, porque estudia la estación 60-80, incluso en sus trabajos ha ido más atrás y más adelante de los años 60. Pero pienso que es estimulante pensar un periodo histórico con categorías procedentes de otras disciplinas, como es la categoría de generación, como es la categoría de juventud, que está muy presente en sus trabajos, de sexualidad. En ese sentido, me parece a mí que para comprender y para darle más potencialidad a la presentación de hoy, sería interesante enmarcar el trabajo
dentro de una serie de autores de referencia que en América Latina está, por ejemplo, no sé, el trabajo que hace Vania Marcarián en Uruguay, que también se relaciona bastante con los tópicos de Valeria, de Patrick, Hippie Rock en Chile, que de ahí seguro el profesor Pincheira le gustará mucho estos textos y esta línea de investigación para el caso chileno, Eric Solop, etcétera, etcétera. Es decir, hay una preocupación en América Latina, incluso en Estados Unidos, muy potente esa preocupación por el estudio de la juventud en su sentido contracultural, y lo contracultural reivindicándolo con su perspectiva política, que es muy interesante y que está presente y que cruza todo el trabajo de Valeria Manzano y también en la exposición de hoy. Eh, pero como dije, también lo que quisiera es poner en relación algunos textos con la presentación. Eh, ya que uno de los aportes de la obra de Valeria Manzano es vincular sexualidad, cultura y política y juventud. Esa es una vinculación de todos estos conceptos que es súper sugerente para la comprensión de procesos históricos. Pero en la charla el énfasis está puesto, como vimos, en la cuestión generacional y en la idea de representación de las generaciones, que es una cuestión, eh, como ella dice, de Patrick en Pierre Nora está presente. Eh, un problema de estas cuestiones es que trabajar con categorías, perdón, procedentes de otras disciplinas, como es el concepto de generación, conlleva la crítica casi automática del gremio de historiadores. Yo aquí me he interesado últimamente por mi tesis en el concepto de sociabilidad y me he dado cuenta ahí que hay una pelea bien importante de historiadores que desprestigian el concepto, básicamente, bueno, no básicamente, pero en buena medida porque procede de otras disciplinas. Entonces ahí estoy pensando, como dije, en Mauricio Agulón, cuando insertó en el año 66 más o menos el concepto de sociabilidad en la historiografía, y más tarde fue casi culpabilizado de utilizar este concepto y traerlo a la historiografía, eh, señalando que los estudios de sociabilidad tenían el riesgo, el defecto natural prácticamente de tender a la descripción. Aquí podría decirse algo similar desde ciertos sectores, ¿cierto? De la historiografía sobre todo, que son muy críticos a trabajar historia y teoría, historia y concepto, em, sobre el concepto de generación. En este caso, una crítica podría decirse ahí, es que el concepto de generación tiende a reducir las complejidades de un grupo social, em, que comparten un tiempo individual y un tiempo colectivo. Y la estrategia sería del concepto generación, a partir de esta perspectiva que lo critica, la estrategia del concepto de generación entonces sería fundir las diferencias en una serie de elementos comunes que serían las características de los que estamos proponiendo como generación. En otras palabras, sería perder de vista algunas contradicciones de esa generación. Y ahí, con esto, voy a traer a colación un texto que a mí me gusta mucho sobre la cuestión de la juventud y pienso que podría ser interesante. Por otro lado, el concepto de generación permite incorporar la esfera privada, y esto es muy interesante para la historia, lo que ocurre allí a partir de procesos sociopolíticos. En este sentido, quisiera dejar abierta algunas preguntas que tienen mucho de corte metodológico. Por ejemplo, ¿cómo examinar una generación en sus tensiones más que en sus equilibrios? ¿O por qué uno habría que darle un énfasis a la tensión? Porque también es cierto que hay algunos textos que le dan el énfasis en un equilibrio, sobre todo en una concepción más clásica del concepto de generación. De ahí los estudios literarios, me parece, por lo menos los de la época del 50, que yo he revisado algunos, trabajan con un concepto de generación que es muy reducido y que no corresponde con el concepto mucho más esquivo y más flexible que utiliza Valeria. Otra pregunta, y ya que la irrupción de determinadas generaciones conviven con otras generaciones, como precisamente la presentación de acá se dio cuenta, ¿cómo estudiar estos encuentros generacionales? Por cierto, ocurren en general a partir de una coyuntura política en particular. Entonces, me parece que con la presentación y con los textos ya se ha dado una salida.
y es que así como a Goulon se puede estudiar la vida privada, pero remitiendo a procesos mayores que le dan inteligibilidad. Para el caso, por ejemplo, de la sociabilidad, también se le criticaba que hacía descripciones de espacios, pero no lo circunscribía a un todo mayor. En este caso, se puede hablar de las generaciones a partir de elementos de sexualidad, cultura y política, pero viendo cómo se inscriben dentro de procesos mayores. Bueno, llevo 8 minutos, así que me voy a ir apurando. En la presentación que da pie a estas notas o comentarios, la profesora Valeria em, utiliza el concepto generación además para observar una serie de problemas asociados a la cultura, a la política, en especial en los sectores de las izquierdas, y cuya temporalidad es la historia reciente. La pregunta por el componente generacional en la historia reciente, en general, no ha concitado la suficiente atención de historiadores, no así sociólogos, historiadores que trabajan con otras disciplinas auxiliares, pero al menos en Chile, la cuestión generacional, uno puede reconocer algunos hitos, algunos autores, pero que la presentación de Valeria Manzano entonces nos permite alimentar y desarrollar, como ella misma dice, si bien es cierto, trabaja sobre la situación de la sociedad argentina, ella espera, y me parece que sí lo hace, dar algunos elementos que nos permitan a nosotros pensar sus temas, trasladándolos, evidentemente, con las traducciones eh, y las adecuaciones siempre pertinentes al contexto chileno. Hace unos años, por ejemplo, la editorial de la Universidad Alberto Hurtado publicó el interesante libro que lo comentó acá, de Víctor Muñoz Tamayo, que jugaba con estos temas, ¿cierto? Con el de cultura, política, historia reciente, pero el foco de esa investigación era analizar la Unión Democrática Independiente, UDI, en el arco temporal 1973-2013. También está, por ejemplo, los textos de Cristina Moyano, que para el caso del Mapu, que también establecen ahí un estudio temporal. Pero si nos damos cuenta, se trata de partidos políticos, organizaciones políticas, y es que la historiografía chilena tiende bastante al estudio de la política entendida en su asociación al Estado. Entonces, por eso también es interesante aquí la presentación de Valeria Manzano, porque nos da una muestra de que es posible estudiar a estos grupos políticos, no necesariamente en sus vinculaciones exclusivas con el Estado, si bien esas relaciones siempre existen. Pero como suele suceder en estos casos, son otras las disciplinas que han avanzado en el estudio para el caso concreto chileno. Y, y esto podría tal vez interesarle a Valeria, seguramente ya lo conoce de todos modos, debido a que se trata de un periodo que ella estudia, es decir, un texto que fue publicado en el calor mismo de los acontecimientos de finales de la década del 60. Me refiero al sociólogo Armand Matelar y Michel Matelar, Juventud Chilena, Rebeldía y Conformismo. Es súper interesante el subtítulo del texto, Juventud Chilena, Rebeldía y Conformismo, que fue publicado en 1970 por la editorial universitaria, pero fue escrito en el año 67, un dato importante. Es interesante este texto porque van cambiando las maneras de estudiar la juventud y las generaciones. Por ejemplo, en ese texto Armand y Michel Matelar se preguntan por las percepciones de los jóvenes que encuestan y los entrevistados en torno a determinadas estructuras sociales, por ejemplo, la familia, el trabajo, la política, estudios, el porvenir y la cultura. Y es que se trata efectivamente los 70 de una época donde predominaba el estructuralismo. Entonces el interés de estas personas que se interesan por la generación está en explicar estos comportamientos de la juventud chilena a partir de lo que François II denomina la filosofía de la sospecha, o algunas cuestiones que da la filosofía de la sospecha, que es lo que el estructuralismo habría instalado. Es decir, una cierta manera de leer la realidad social a partir del juego de influencias y hasta condicionamientos. En este caso, las grandes estructuras como la economía, el lenguaje, etcétera, etcétera. Esa es la perspectiva para analizar el concepto de generación de estos dos autores. Por otro lado, es importante porque supuestamente en un momento histórico de efervescencia política de la juventud, fundamentalmente la juventud chilena, estos sociólogos, Armand y Michel Matelar, observan el conformismo y la apatía de una importante cantidad de segmentos de la juventud chilena. Por ejemplo, esto es lo que estudian fundamentalmente de las mujeres y de los campesinos y del mundo rural. O sea, la política como interés
está centrada en los sectores medios y altos. Esto es más o menos lo que uno puede obtener como conclusión en el texto, aunque varias críticas podrían hacerse a esta interpretación un tanto acelerada. Por ejemplo, la más importante crítica, y es que el libro no alcanzó a incorporar los efectos del año 1968, menos de la Unidad Popular, ya que, como los autores sostienen en la introducción, y cito, iniciamos este estudio 4 meses antes de que estallara la Revolución de Mayo en Francia y 4 meses después que los estudiantes de la Universidad Católica de Chile se apoderaran de su universidad, exigiendo para ella estructuras que no pacten con el status quo social. Bueno, yo recuerdo muy gratamente esta lectura porque me enseñó a captar la complejidad de los periodos históricos que suelen reducirse a una explicación omniabarcante. En este caso, cuando yo leí este texto, mi percepción de la juventud chilena, ¿no?, de este periodo era que había una efervescencia total, prácticamente casi absoluta. Estoy reduciendo, pero más o menos esa era la caricatura con la que yo me enfrenté a este periodo y a este texto, y de pronto este texto, a través de un trabajo empírico, me muestra que en la juventud chilena hacia el año 77 hay una rebeldía, pero también hay un conformismo. Entonces ahí el concepto de generación complejiza la cuestión porque no se trata solo de un equilibrio interno dentro de un mismo grupo, en este caso los que se posicionan como el grupo de la rebeldía, dentro de la lógica acá de Armand y Michel Matelar, no solo los conflictos dentro de ese grupo de rebeldía, sino los conflictos mucho más radicales entre el grupo que forma parte de esa categoría de rebeldía y la categoría de la apatía y del conformismo. Y con esto ya termino, y es que la juventud tiene una relación con el Estado que es histórica, pero dentro de las mismas sociedades dependientes, como las latinoamericanas, podemos advertir matices en ese sentido. Y ahí yo estuve viendo una charla que Valeria dio en la Universidad Diego Portales, en donde contaba cómo los gobiernos de la era kirchnerista habían sido interpelados habían interpelado a los jóvenes, adjudicándole ciertos valores que lo empalman con la generación de la década del 70, con generaciones anteriores. Ahí, para el caso concreto chileno, surgen varias preguntas, ¿no? ¿Qué podríamos decir sobre esta relación de la juventud y el Estado para la historia reciente en Chile? ¿Cuál es la situación en la que la juventud y política se han asociado para el caso concreto chileno? Eh, por ejemplo, está la cuestión de la no votación, pero más allá de eso podríamos decir que la posición es de denostar a la juventud en el contexto chileno y adosarle una serie de adjetivos que son siempre calificativos de carácter negativo: la pereza, la locura, iracundos, etc. Entonces, el octubre chileno del 2019 plantea una serie de interrogantes y actualizaciones sobre la relación entre juventud y política. Y una cuestión relevante en el marco de la historia reciente es adentrarse en el fenómeno de los encuentros generacionales, por ejemplo, la circulación de bienes simbólicos, como se puso de relieve en la presentación, las representaciones que se hacen y que suscita este encuentro generacional. Además que suele ser una coyuntura política la que dispara estos encuentros. Bueno, para finalizar, personalmente el trabajo de Valeria Manzano me resulta muy estimulante, reitero, por los problemas que trata, por los enfoques que trabaja y por la época común que compartimos. En este caso son los años 60. Yo también estudio este periodo, aun cuando ella se ha movido hacia adelante y hacia atrás en este periodo. Bueno, eso lo voy a dejar porque ya hice los 15 minutos, pero ahí tal vez voy a dar algunas otras notas que tomé de la presentación. Así que gracias nuevamente, Valeria. Gracias, Pedro, por los comentarios en general. Se nota que el tema estaba muy en sintonía con tus propios intereses históricos. Muchas gracias por el trabajo, de verdad, muy, muy bueno. Bueno, ahí Pedro dejó planteadas algunas preguntas que quizás Valeria quiera abordar, y también aprovechamos de invitar a quienes quieran hacer comentarios o otro tipo de preguntas a Valeria sobre su exposición. Recordar que en esta parte pueden hacer preguntas tanto los miembros del taller, así como también quienes nos acompañan a través de esta transmisión. De hecho, en el chat ya hay 2 preguntas, pero quizás Valeria, ¿quieres abordar primero lo de Pedro? ¿Sí? Perfecto, perfecto. Bueno, Le damos Pedro, unos minutos a eso. Un par de minutos. Millones de gracias. La verdad que unos comentarios súper
ricos. Así que muchísimas gracias por la lectura y también, bueno, buenísimo saber que compartimos décadas de interés en ese sentido, que yo me estoy yendo. Dos o tres cuestiones que me parecen, digamos, tus comentarios me hicieron reflexionar, digamos, ¿no? Una de ellas, reiteraría una cuestión, digamos, ¿no? Es muy difícil sustraerse a la tentación de pensar juventud y generación juntas, digamos, ¿no? Vienen un poco de la mano. Yo durante mucho tiempo en mi vida he intentado, en mi vida estudiando juventudes, digamos, he intentado sacarme de encima, ¿no? Sacarme de encima y abrir, digamos, partir aguas con la idea de generación, en parte porque reconozco que en sus usos más frecuentes tiende o de los usos más frecuentes en las ciencias sociales, ¿no? Que no han sido necesariamente de historiadoras o de historiadores, se tiende a pensar, digamos, de manera bastante plana, ¿no? Dejando de lado las contradicciones, las tensiones internas que pueden surgir, y creo que hay algo dentro del mismo concepto de generación, más allá de las reformulaciones que podamos hacerle, que llevan, ¿verdad? Que llevan o que colaboran a cierta homogeneización de posiciones, sobre todo, ¿no? Si no, es muy difícil de sostener. Entonces, pero de todas maneras, digamos, ¿en qué momento, disculpen un segundo lo biográfico, pero en qué momento a mí me empieza a interesar pensar en términos, o a pensar históricamente las generaciones? ¿En qué momento me empieza a interesar? No porque me estoy volviendo vieja, no, para mi generación, no, mentira, no es por eso, sino que cuando me empiezo a encontrar, digamos, ¿no? En los estudios o la historia de las memorias sociales sobre los 60s y los 70s, que es tan frecuente, o que ha sido tan frecuente ese uso de lo que en la segunda parte de la presentación yo les decía, el para mi generación, digamos, ¿no? ¿En qué momento? ¿En qué instancia comienza, digamos, a aparecer, o en qué circunstancia político-cultural, digamos, se vuelve tan pregnante, ¿no? Pensar los 60s o pensar los 70s se vuelve tan era el elefante en el bazar, digamos, ¿no? En las propias entrevistas que yo hice para mis trabajos sobre historia de la juventud, y ni hablar en la literatura memorialística, aparece de manera muy, muy, muy frecuente. Entonces, ahí, digamos, es cuando empiezo a interrogarme, bueno, ¿de qué manera abordar esto? Digamos, ¿no? Que está asociada a la juventud, por supuesto, está asociada a la juventud de los protagonistas, ¿no? Pero en sus momentos de evocación. Y es donde me parece que el salvavidas historiográfico de Pierre Nora puede ser importante, digamos, ¿no? Creo que es un salvavidas porque logró precisar algo que muchos críticos culturales, y realmente muy buenos ellos, digamos, lo ponían en el centro de la escena, pero que Nora lo elabora de manera muchísimo más acabada, que es la idea de representación, digamos, ¿no? Que las generaciones se construyen en retrospectiva y como parte de un proceso de representación del pasado, ¿no? Del pasado del yo, del individuo, y esta idea de la objetivación más inmediata del individuo en sus rememoraciones sociales. Y ahí me parece que, digamos, es una de las posibilidades para quienes hacemos historia reciente, para quienes hacemos historia, digamos, ¿no? Quienes venimos de esta corporación y quienes hacemos historia reciente, de esquivar el bulto, de pensar, ¿cómo les diría? De pensar con una lente generacional, digamos. Si uno quiere hacer historia de la juventud, no necesita pensar en una generación, pero sí, eventualmente, digamos, ¿no? Cuando uno piensa en la construcción de memorias sociales y cómo se van produciendo, me parece que es casi intrínseca a la elaboración de memorias sociales de militancia, que estaba mirando yo en este caso, o de un pasado de militancia y de activismo, aparece, digamos, con muchísima más pregnancia la noción de generación, y tenemos que ver de qué manera la abordamos. Creo que Pierre Nora nos facilita el camino, al implicarnos o al invitarnos precisamente a pensar en cómo se producen, digamos, a partir de qué mecanismos se van produciendo estas instancias de rememoración del individuo en sociedad, y aparece este concepto mediador de la generación, que quiere decir diferentes cosas en diferentes momentos, ¿tá? Diferentes cosas en diferentes momentos. Y hay algo más, y vos lo traías a colación
cuando comentabas en torno a, bueno, esto que yo había mencionado en otra charla, ¿no? Que el kirchnerismo, digamos, en el caso argentino, digamos, ¿no? Como que busca una conexión, y tiene que ver con la idea de una generación de referencia. ¿Está? Cuando nosotros estamos muchas veces, ¿no? Pensando en los procesos de movilización política, y especialmente de movilización política juvenil, es una pregunta, ¿tá? Es una pregunta importante, es una pregunta que se instala. Bueno, esta corte etaria que está entrando a la política de manera intensa, digamos, ya sea en los 2000, 2006 puede ser, digamos, o 2019, digamos, no tiene una generación de referencia, digamos, ¿cómo se construye una generación de referencia política? Digamos, para mis propios intereses, puedo decir que para la Argentina, esta generación del 70, que se va construyendo en cuanto tal en la década de 1990, actúa como generación de referencia. ¿Está? Como generación de referencia de un modo de participar políticamente, de una serie de ideales que supuestamente la atravesaron, de una, llamémosle, ética sacrificial, digamos, que tuvo con respecto a la política, se fue construyendo como una generación de referencia, en función de una generación de referencia. Por supuesto que hay actores con mayor capacidad y actores con menores capacidades. Bueno, desde el momento en que un gobierno, un Estado, prácticamente que la está, digamos, colocando en ese lugar, es más fácil que sea una generación de referencia. Pero me parece que es algo, digamos, es una pregunta que podemos hacerle explícita o implícitamente a las camadas que se van involucrando a la arena política en distintos momentos. Bueno, ¿están teniendo o no están teniendo una generación de referencia? ¿De referencia de qué? Digamos, ¿no? De un repertorio de acción, de una serie de ideas, de una serie de imágenes, pero, digamos, es algo a tener en cuenta también, digamos, ¿no? Que las construcciones generacionales no siempre después decantan en una generación de referencia. O sea, no siempre va a pasar eso, pero me parece que es algo que está bueno verlo, digamos, ¿no? Y verlo con ojos de historiadores muchas veces a nuestro propio presente, digamos, ¿no? Y mirarle, bueno, ahora, ¿a quién están tomando estos chicos, digamos? Estas chicas, digamos, tienen ahí algún, no digo modelo, pero generación de referencia. Y Pierre Nora también habla, ¿no? Un poco de esa idea. Perdón que me extiendo mucho, así que escucho, gracias Pedro, ahora la seguimos cuando quieras, pero escucho por si hay otras preguntas. Sí, Yo no de puedo hecho, leerlas. Dale. voy a dar lectura a algunos de los comentarios alojados en el chat. Dale. Bueno, hay varios comentarios de felicitaciones a tu exposición, Gracias. Valeria, muchos, y hay dos preguntas. Voy a dar lecturas a aquellas. La primera, Rodrigo nos pregunta, ¿cómo se estudia la juventud como una categoría de análisis sin caer en la homogeneización de la misma, entendiendo que existen diferencias de género, etnia, clase, entre otras? Y la segunda, ahí para que quizás puedas tomar nota, dice, bueno, primero que todo, muchas gracias. Ha sido una presentación muy estimulante en el sentido que invita a múltiples interrogantes. En eso estamos todos de acuerdo, ¿cierto? Y dice, quisiera preguntarte, ¿existe la generación como algo más que una representación? Entonces, ¿la generación solo existe en retrospectiva? Finalmente, en esta construcción coral de la generación de los 70, ¿dónde quedaría la generación de los 60? Sí, repito. Finalmente, en esta construcción coral de la generación de los 70, ¿dónde quedaría la generación de los 60? Perfecto, muchísimas gracias, anoté las dos. Con respecto a la juventud, bueno, acá está, todos caemos en una trampa, digamos, quienes queremos, digamos, trabajar con cierta posibilidad de abstracto, ¿no? Cuando uno usa categorías, las categorías son abstractas. Entonces, o sea, uno puede ser flexible o puede construirlas de manera flexible, pero suponen un nivel de abstracción importante, ¿no? A mí me parece que para pensar en torno a juventudes en particular, que era la pregunta creo que de Rodrigo, ¿no? La había hecho, que me parece que hay una posibilidad que la ofrece la historia de las juventudes, digamos, o la historiografía sobre las juventudes, que es hacer una distinción. Una distinción entre la juventud como categoría sociocultural, si queremos, y los y las jóvenes como actores sociales y políticos. Ahí tenemos una primera diferenciación, digamos, ¿no? Porque las experiencias de jóvenes, varones, mujeres, son potencialmente, digamos, mucho más abarcativas. Ahora, la categoría juventud
tiene que ver con cómo resuenan, cómo distintos actores sociales, políticos, culturales en un contexto dado le proyectan a esa categoría una serie de atributos, una serie de nociones, una serie de posibilidades, de limitaciones, que muchas veces sientan las coordenadas para las experiencias de jóvenes de carne y hueso, digamos, ¿no? Pero ahí hay una, digamos, que me parece que hay una distinción muy sutil, que es difícil de hacer, y que supone varias cuestiones, ¿no? Y una de las cuestiones que supone es que las y los jóvenes de carne y hueso no siempre fueron actores culturales o políticos de relevancia. Uno, en definitiva, tiene que preguntar por qué, cuándo, digamos, o a partir de cuándo, o en qué circunstancias, o en qué instancias, digamos, uno los puede, digamos, puede considerar que devinieron actores culturales y políticos de cierta importancia. Y ahí sí, claramente, digamos, las diferenciaciones. Si uno tiene que pensar, yo suelo dar un curso de Juventud, Cultura y Política en el siglo XX latinoamericano, y en función de la bibliografía que existe, de lo que todos y todas quienes nos hemos dedicado a historia de las juventudes, en general uno va hacia un sesgo bastante marcado, ¿no? Que por otro lado se refleja mucho en los programas de los cursos y de las materias. ¿Qué es lo que hemos estudiado más? Hemos estudiado jóvenes, mujeres y varones, históricamente hablando, ¿no? Escolarizados, que viven en general en las áreas urbanas, o sea, que de alguna u otra manera sus vidas están atravesadas por lo que yo he denominado en algún momento dinámicas de modernización. Ahora, digamos, eso, es esos procesos que pueden, digamos, uno los puede tirar hacia fines del siglo XIX y que se prolongarían hasta ahora, digamos, supone ¿qué? Supone negar que muchos jóvenes, mujeres y varones del mundo rural, digamos, que no entrarían al registro histórico, digamos, o no pasarían por ese registro, no vivieron juventud, ¿cómo la vivieron? En muchos sentidos uno puede decir, bueno, quizás no podemos enseñarlo porque no hay mucho investigado, y la verdad es que es así, es parte de la verdad, y la otra es porque como gente de las humanidades y de las ciencias sociales, uno también, y me hago una mea culpa, digamos, opera con ciertos conceptos que son prejuiciosos. Y es, bueno, ¿qué sentó las coordenadas para que, digamos, jóvenes de edad vivieran un momento de su vida denominado juventud, ocuparan la categoría de juventud? Para la Argentina, que es lo que estudié, indica hay dos coordenadas claves, ¿no? Una tiene que ver con las condiciones de educación, otra tiene que ver con los vínculos con el universo del consumo. Ahí, digamos, son dos cuestiones que sentaron, digamos, dos vías que posibilitaron que diferentes grupos vivieran, de jóvenes de edad, vivieran algo llamado juventud. Pero tenés toda la razón, digamos, o sea, nosotros operamos muchas veces en función de ciertos prejuicios que a veces los llamamos hipótesis y que a veces no funcionan y a veces tenemos que cuestionarnos, ¿no? Y cuestionarnos cada vez más. Y yo creo que cada vez, digamos, en función de que existan mayor cantidad de estudios sobre, digamos, historias sociales de jóvenes que, digamos, no encuadrados dentro de los jóvenes escolarizados, consumistas, qué sé yo, vamos a poder ampliar realmente la perspectiva y eventualmente, digamos, cuestionar y cuestionarnos esto que aparentemente es como una gran metanarrativa sobre las historias de las juventudes y de los jóvenes. Gracias, Rodrigo, de todas maneras. Aparte, permite precisamente eso, clarificar esto que son hipótesis tentativas y que pueden ser prejuicios. Y lo digo con toda honestidad, digamos, ¿no? Y que son, en un punto funcionan, en tanto y en cuanto no se apilen mayor cantidad de trabajos concretos. Segundo tema, ¿existe la generación como algo más que una representación? Y diría que no. Diría que no. O sea, si me apuras, si me apuran, digo no. En parte porque la representación es consustancial a la vida social, digamos, ¿no? Todos, en algún los colectivos, digamos, se organizan y se organizan a partir de las representaciones y autorrepresentaciones. Entonces, en un punto, digamos, incluso, la cuestión es si tienen o no tienen éxito, digamos, no a la hora de construirse contemporáneamente. Hay dos cuestiones. Si existen las generaciones por fuera de la representación, desde mi perspectiva, no, pero porque la representación es consustancial a la vida social también. La segunda pregunta que venía vinculada es si existen solo en retrospectiva, y es una pregunta espectacular, digamos, es súper interesante.
creería que existen mayormente en retrospectiva, ¿tá? Mayormente en retrospectiva, como parte de un ejercicio de la memoria colectiva e individual, pero que no necesariamente es así, digamos, ¿no? Porque hubieron momentos, digamos, de posibilidades de construcción generacional, de interpelación generacional, que han sido muy poderosos, o sea, muy poderosos y han sido de manera instantánea, ¿tá? Prácticamente instantánea. Cuando uno piensa, por ejemplo, en la generación cultural o político-cultural de los beatniks en Estados Unidos, ¿no? Todo apunta a pensar que, digamos, existió esa interpelación generacional, esa construcción, existió una, podríamos decirlo, una suerte de vanguardia, lo digo rápidamente, digamos, que puso un nombre, que atribuyó, que construyó una serie de atributos, que los amplificó, los medios de comunicación en su momento, y que existieron un montón de personas que atravesaban experiencias similares que se sintieron reconocidas en un nombre, en una interpelación, digamos, en la posibilidad de sentirse parte de un colectivo. Y, digamos, la generación Beat o los Yeye, digamos, ¿no? Que es muy sesentista también, en ese caso en Francia, digamos, son interpelaciones que fueron exitosas, ¿tá? Que fueron exitosas. La cosa se complica mucho más cuando esto, digamos, se intersecta, se imbrica de manera más directa con la disputa política propiamente dicha, digamos, ¿no? Y ahí lo que yo les quería explicar un poquito, digamos, hubo quienes en su momento buscaron en la Argentina del 69 al 75 reconocerse como parte, digamos, como hijos de un acontecimiento en el sentido fuerte, que era el cordobazo, digamos, y hubo quienes, digamos, esa interpelación no les sirvió, en parte porque pertenecían y se afiliaban en otra tradición política. Lo interesante es que la invocación ahí sí aparece como muy marcada en retrospectiva. Y con respecto a la generación del 60 y del 70, otra idea fabulosa, digamos, ¿no? Porque ahí creo efectivamente que en las memorias, digamos, por lo menos para la Argentina, en las reconstrucciones memoriales, donde queda fijada, ¿no? Una idea de una generación del 70, queda fijada en su derrotero político, digamos, ¿no? Esa construcción generacional de fines de los 80 y que cristaliza con el nombre de generación del 70 para mediados de la década de 1990, digamos, fija, digamos, a una construcción generacional a ciertas características del activismo y de la militancia política. Entonces, digamos, los 60 y en parte eso operó también en la historiografía, no sé, digamos, para Chile ustedes me lo contarán, digamos, ¿no? Pero para la Argentina suele haber una distinción muy fuerte entre los 60, donde todo era hermoso, estaba todo abierto, todas las posibilidades abiertas, digamos, un tiempo hermoso, y los 70, ¿no? Que los 70 eran una cosa mucho más dura, mucho más trágica, mucho más sacrificial, digamos, por más que podemos estar hablando y gente que se autorreconozca como parte de esos dos universos, ¿no? Pero los 70 incorporan otra serie de atributos y opacan, digamos, a ese otro momento mucho más abierto, ¿no? Mucho más abierto, sobre todo, o por lo menos así quedó planteado. Pero súper gracias por las dos preguntas. Sí, muy, muy buenas preguntas. Valeria, por razones de tiempo, te queremos dejar una última pregunta. No sé si puedes, ya hemos hecho harto Dale. abuso de... Sí, ya, perfecto. Que es una pregunta de un miembro del taller, el profesor Dani, que por razones personales se tuvo que retirar, pero nos dejó la pregunta aquí alojada en el chat. Dice así: ¿de qué manera el golpe del 76 y el exilio marcó a la generación del 60-70? Por ejemplo, sobre el valor de la democracia y cuál es el marxismo en uso de esa generación ya con el retorno a la democracia en 1983. Si es el mismo de los 60-70 o es distinto. Muchas gracias. No es buenísimo. Sí, absolutamente, digamos, ¿no? O sea, hay una 100%, uno puede pensar, digamos, ¿no? Que la marca del 76, la marca del exilio, la marca del incilio, la marca de la represión fuerte. Ahora es muy interesante, ¿no? Porque ahora que estoy trabajando mucho más la década de 1980, cuando se habla de la generación del proceso, como se le decía en los 80,
es la generación de jóvenes, ¿no? Siempre hay una idea, y acá voy a volver a algo que insinué, digamos, ¿no? Si bien generación y juventud son dos cuestiones, dos caminos separados, en general las construcciones generacionales, el reconocimiento como parte de una generación, es el reconocimiento a una experiencia, a un acontecimiento o lo que fuera que marcó en el momento juvenil. Entonces, para quienes se autorreconozcan como parte de una generación del 70, digamos, ese era el momento de su juventud. Ese era el momento de su juventud con una serie de experiencias que lo habrían atravesado. Lo mismo sucede para quienes en la década del 80 se van a reconocer en algún punto o van a intentar una construcción como la generación del proceso o incluso la generación de Malvinas, ¿no? De la guerra de Malvinas, o sea, que también circulan como ideas en su momento y que son bien fuertes, digamos, ¿no? Y son quienes eran jóvenes, ¿no? Quienes atravesaron su primera juventud durante la dictadura. Y Dani preguntaba también con respecto a Marxismo. No, definitivamente, digamos, o sea, lo que a mí me parece que es interesante de trabajar, especialmente para pensar esos 80, digamos, ¿no? Es la idea de que había, o por lo menos la primera parte de la década, digamos, alguna noción de cambio social fuerte, radical, podríamos decir, no era extemporánea, digamos, ¿no? Que que la cultura política democrática que se estaba intentando construir, especialmente desde arriba, pero no solo, digamos, no era la única, y que ese marco de ideas y esos imaginarios no excluían del todo, ¿tá? Para diferentes cortes etarias, no es que se filiaban especialmente con la izquierda, con lo que ya después va a ser la centroizquierda, de acuerdo a como queramos llamarlo, no excluían del todo un horizonte revolucionario, que muchas veces no organizaba la práctica política, pero sí, digamos, seguía siendo parte de un imaginario. Uno no tiene más que pensar, por ejemplo, la importancia que tuvo como aglutinante para distintos jóvenes y viejos de distintos partidos políticos la revolución nicaragüense. O sea, Nicaragua seguía siendo el faro, digamos, ¿no? En la década de 1980 se seguía pensando las juventudes políticas de diferentes, las juventudes políticas, no solamente las juventudes, digamos, ¿no? Seguían juntando plata, mandando brigadas a Nicaragua, digamos. Había algo ahí, digamos, que no se proyectaría en la Argentina, digamos, ¿no? Pero sí, digamos, era algo que continuaba alimentando todavía la imaginación política de nuevos y viejos militantes, por lo menos hasta fines de la década de 1980. Ahí cambia todo, ¿no? Cambia todo de modo bastante abrupto. Esperen que lo dejo entrar a Pedro. Me está pidiendo. Perdón, que me extendí. Pero bueno, íbamos ahí, el marxismo definitivamente es otro, ¿no? O sea, es para charlarlo, pero son otras lecturas, es otra biblioteca, es otra... son otras preguntas, ¿no? Son otras preguntas, y es una izquierda que tiene, digamos, o una cultura de izquierda que tiene, que es mucho más chica, si queremos, ¿no? Y que tiene interrogantes que son diferentes, digamos, ¿no? Sobre todo hacia finales de la década. Sobre todo hacia finales de la década ya, digamos, empieza a eclipsarse la pregunta por la revolución, y empiezan, digamos, otras lecturas dentro de un marxismo mucho más renovado. Para las costas locales, digamos, son los años en los cuales empiezan a ponerse mucho más en el centro de la escena, ¿no? Las reflexiones de Ernesto Laclau, por ejemplo, y la teorización en torno a movimientos sociales, vínculos entre partidos y movimientos sociales, entre democracia y movimientos sociales, digamos, una izquierda que se sigue reconociendo marxista muchas veces, pero que mira otro tipo de posibilidades para la acción política. Corto casi, no se cansan ustedes. Súper. No, muchas gracias. Valeria, de verdad, muchas gracias por tu tiempo, por este excelente trabajo que hoy día has compartido con nosotros y nosotras. De verdad, gracias. También muchas gracias a Pedro por los comentarios y por supuesto a todo nuestro público que nos ha acompañado en esta nuestra tercera sesión. Antes de cerrar, quisiera extender la invitación a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, por Facebook, por Instagram, @taller de historia reciente, para que puedan informarse constantemente de nuestras actividades, tanto del diploma que mencionamos al inicio, que parte en agosto, y de nuestras próximas charlas que continúan ahora en agosto. En agosto seguimos con estas charlas abiertas. Así que la invitación está a que estén atentos y atentas ahí a la información que vamos compartiendo.
y por supuesto reiterar los agradecimientos a Valeria a nombre del taller de Historia Reciente. Muchas gracias a todos y a todas. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Cuídense y buenas tardes.